Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en Visor Ciudadano de Cambio de Michoacán para conocer las opiniones, para conocer el pensar y el sentir de lo que, los que saben de este tema de ahorita, en el tema de la política, que ya lo tenemos pues ya cerquitísima, el tema de las votaciones, nos lo hagan saber, nos digan. Y justamente de eso queremos platicar en este programa, de la parte de las mujeres, de la parte de este sector indígena, de cómo están participando las mujeres indígenas en nuestro estado, que es una parte muy importante de la cual, para lo cual le damos la más cordial bienvenida a la maestra Clara Hermila Ochoa. Te agradezco mucho que estés con nosotros, y a la ingeniera Luz María Saavedra, que ella es líder de la Red de Mujeres Empresarias, y bueno, pues la maestra, la directora del Consejo Estatal de Población. Dos mujeres muy capaces, dos mujeres con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y del cual me honra mucho que estén aquí con nosotros y que podamos platicar sobre este tema tan importante que es pues las mujeres indígenas. ¿Cómo estamos? Ya hemos platicado del papel, del rol de las mujeres, de la política y las mujeres, pero en este sector tan vulnerable, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué podemos decir de esto, maestra? Perfecto. Si quieres podríamos comenzar rápidamente con la estadística para decir, bueno, de cuántas mujeres estamos hablando en el estado de Michoacán, mujeres indígenas. Censalmente se reconoce 4% de la población como hablante indígena desde 2010, con lo cual estaríamos hablando más o menos de 112,000 mujeres nada más, hablantes indígenas. Sin embargo, el censo de 2010 por primera vez abrió un apartado para preguntar no solamente si hablabas la lengua indígena, porque ese era el único vínculo que se identificaba como de pertenencia a una etnia, y en la realidad es un vínculo insuficiente, ¿no? Es decir, un indicador insuficiente. Y entonces se abre otra pregunta para ver si tú te consideras culturalmente con ascendencia indígena, te identificas con los indígenas. Y entonces el dato en Michoacán se fue al 18%, ¿no? De tal manera que estamos hablando en Michoacán de más de 300,000 mujeres, para no hablar de los hombres, dividiendo, ¿verdad?, que son quienes se identifican de alguna manera, hablantes o no de la lengua indígena. Entonces, pues este es un dato que nos revela un segmento de población muy importante, y como ciertamente tú señalabas, importante de manejar en estas fechas, porque es de los segmentos de población que presenta mayor rezago en cuanto a su participación en la actividad social, pero particularmente en la actividad pública y en la actividad política. Y en este sentido, yo creo que podríamos en esta mañana saludar con optimismo un decreto constitucional del Congreso Federal que establece modificaciones al artículo 2 de la Constitución para reconocer ni más ni menos que los derechos de los pueblos indígenas para decidir sus formas de convivencia. Este decreto está hecho con enfoque de género. Justamente este viernes se cumplen 8 días de que el decreto fue publicado, y está como una respuesta a algunas actitudes todavía por ahí racistas que tenemos en algunos segmentos entre los funcionarios, como es el caso del doctor Lorenzo Córdoba, que bueno, es importante mencionarlo porque justamente todos encontramos que este decreto se publica para decir, bueno, el gobierno no reconoce funciones de racismo. A partir de este documento, los pueblos en general, no solamente los pueblos indígenas, estarán con la posibilidad se les reconoce y se les garantiza el derecho a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Y en este sentido tenemos ya una historia larga de participación de mujeres líderes de comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, que están planteando con un enfoque de género el derecho a participar políticamente, el derecho a ser reconocidas para hacer un ejercicio de la política, pero con perspectiva de género, es decir, cómo haríamos la política las mujeres
con esa diferencia que se ha marcado en estos procesos que hemos pasado, del estilo de hacer política, de hacer propuestas por parte de las mujeres, distinto al de los hombres, ¿verdad? Y claro, que es sumamente importante esta participación y este decreto, y que no podemos dejar de mencionar, y no podemos dejar de recordar el comentario de este personaje. Luz, ¿y cómo ves tú a las mujeres, tú que tanto has trabajado con ellas y que has luchado de la mano en todos los aspectos por la participación de las mujeres en diferentes áreas? ¿Tú crees que haya realmente interés de parte de las mujeres indígenas en algunos? Bueno, Michoacán cuenta con cerca de 20 municipios que son 38 municipios con cultura indígena, que son bastantes. ¿Tú crees que haya este interés, este entusiasmo de las mujeres por decir, aquí estamos nosotras, queremos participar? ¿Cómo ves tú la participación de las mujeres? Ay, Mars, pues primeramente, pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Aquí la maestra Clara, contigo, Mars. Te agradezco mucho. Pues mira, cuando hablamos de mujeres indígenas, lo primero que a donde nos vamos, pues sí, a ver que es un grupo demasiado vulnerable, a ver que es un grupo que todavía tiene pues hay mucho machismo, sí, se ve. Y sí, efectivamente hay muchas ganas de las mujeres de participar ya en el tema en algunos temas políticos y todo, pero creo que hace falta mucho todavía. Hace falta mucho empoderar. Hemos venido transformando este tema. Yo les platico, cuando estamos trabajando con las mujeres, que fue un proceso largo el que nos dieran el derecho a votar. Y de ahí para acá, pues también ha sido un proceso largo el que haya una paridad en el tema de política pública, en el tema de género, y que finalmente yo creo que ahorita estamos en un excelente momento, pero todavía como que no nos la creemos. Sí veo las ganas ya de participar, veo que las mujeres, principalmente en el tema de las comunidades indígenas, todavía viven situaciones de demasiada pobreza, y también de demasiada violencia. Y hablas de que de 10 mujeres, 7 están viviendo condiciones extremas tanto de violencia como de pobreza, que para mí el tema de pobreza, de marginalidad, pues viene siendo un tema de violencia de una o de otra manera. Pero veo una gran fuerza en las mujeres, una gran capacidad de transformar, de querer transformar, y ellas pues son una parte que debemos de voltear a ver, porque muchas de ellas se dedican al tema de artesanías, al tema de bordados, de textiles. Es un patrimonio cultural impresionante que necesitamos rescatar y necesitamos potencializar. Creo que se ha ido evolucionando en el tema, y lo que comentaba ahorita la maestra, pues es un logro finalmente. Sí. Pero falta todavía mucho por hacer. Hay que potencializar esos pueblos, esas mujeres, y empoderarlas, que se la crean, porque ves un descuido en el tema de salud, en el tema de vivienda. Muchas están solas, ¿sí? Muchas se fueron sus esposos a Estados Unidos, o las abandonaron, o todo, y ellas están con el peso de cumplir varios roles. Y ahí es donde hay que aplicar política pública. Para rescatar esos tesoros que tenemos aquí en nuestro estado, y que en muchas partes del país pues también tenemos esos grupos de mujeres indígenas. Y como bien dices, tan cierto, ¿no? Mujeres solas, violentadas, en condiciones de pobreza. El 40% de las mujeres, más o menos en este caso, están... El 40%. 40%. Es decir, hay una tendencia al alza de mujeres solas con hijos, cualquiera que sea la razón, desde viudez
abandono, migración. El dato estadístico era en INEGI en el censo 24.4%, pero en la realidad las otras encuestas que se han hecho y también las denuncias de organizaciones, estamos hablando de casi la mitad de los hogares, 40% tienen jefatura de mujeres solas, ¿no? O con un compañero, pero con un compañero enfermo que ya no puede aportar ni económica ni liderazgo dentro del hogar, ¿no? Y entonces esto todavía son factores, fíjate que ponen todavía más, que dificultan a lo mejor este interés en traducirlo en una acción para participar en cuestiones, pues en cuestiones electorales, en cuestiones de política. ¿A qué más se enfrentan las mujeres indígenas para poder llegar y decir, estamos empoderadas, estamos queriendo trabajar, estamos queriendo opinar, estamos queriendo decidir, estamos queriendo influir tantito en la toma de decisiones? ¿Qué pasa con estas mujeres cuando vemos y decimos, ay, sí, las mujeres que cocinan bien sabrosas, ay, que las cocineras tradicionales, pero qué hay más allá de todas estas mujeres indígenas artesanas? En algunos de los casos, ¿no? Sí, fíjate que en la cuestión política. Tal vez también valga la pena, y un poco para ir a esta pregunta tuya, señalar que ahora estamos celebrando el 2014, 60 años nada más del voto femenino, a propósito de la participación. 60 años no es mucho. No es un proceso tan lento en el que y en ocasión justamente de esta celebración el 24 de septiembre pasado, hubo una reunión nacional de organizaciones de mujeres de origen indígena o indígenas, y se señalaron varios aspectos como las debilidades de las mujeres, y justamente ellas mencionan, por ejemplo, como parte de la tarea, ¿verdad?, la situación educativa, que hay todavía una dificultad en el acceso real a las oportunidades de educación y a las oportunidades de superación en la parte académica. Se señala también entre los aspectos la falta, y eso lo hemos señalado varias veces, de políticas públicas efectivas para, más allá de la declaración, lograr que las mujeres indígenas puedan tener oportunidad y tiempo para poder dedicarse a la actividad porque la realidad es una y las ganas son otras, tú señalabas, ¿no? Si el 40% más o menos están ocupadas dentro del hogar en todo lo que esto implica, simplemente no tienen tiempo de dedicarse a la actividad política. ¿Qué hora? Otro factor que se señalaba en este documento que nos parece relevante, pues que siguen prevaleciendo los estereotipos masculinos en los liderazgos. Para ya no mencionar el documento, tenemos una larga historia de líderes mujeres indígenas en lo largo y ancho del país que enfrentan obstáculos dentro de estas mismas tradiciones, porque acudiendo al reconocimiento de las costumbres y de los usos de las comunidades indígenas, pues bueno, en algunas comunidades dentro de estos usos y tradiciones no está la tradición de reconocer el liderazgo femenino. Entonces, aunque resultan ganadoras en las elecciones internas de sus comunidades, los segmentos de hombres se oponen para desconocerlas. Entonces, tenemos también un cambio en los estereotipos. Tenemos también la necesidad, como en el caso del resto de las mujeres, de que esta participación equitativa en las tareas domésticas por parte de los varones se dé realmente. En la práctica nosotros encontramos, y más en el caso de las mujeres indígenas, donde los estereotipos de las funciones dentro del hogar siguen siendo el que la mujer se encargue desde tortear, ¿verdad? Porque la tortilla a mano sabe más buena, más sabrosa, entonces hay que preparar tortillas a mano. Todos los demás actividades dentro del hogar van a venir siendo desarrolladas para las mujeres. Entonces, nuevamente, tenemos pocas oportunidades, niveles educativos, pocas oportunidades de tiempo que dificultan el que ellas participen políticamente. Está también leyes con sesgo de género que todavía dentro de las comunidades, un sesgo androgénico que no
permite su participación política. Ujú. Para resumirlo, creo que las tareas ellas plantean como fortalezas Ujú. el gusto, la necesidad, la convicción y el compromiso que sienten las mujeres de organizarse, de participar organizadamente Ujú. para lograr mejorar sus Así condiciones es. de vida. Y recordando algo muy importante, este tercer milenio que iniciamos ya hace 15 años, este tercer milenio es el milenio de las mujeres, porque no habrá manera de enfrentar los retos del cambio climático, los retos de competitividad, los retos de alimentos, Ujú. sin la participación De la mujer. de las mujeres en condiciones de igualdad. Luz María, ¿cómo ves tú esta parte, por ejemplo, ahora que ya tenemos el domingo las próximas elecciones, unas elecciones históricas, que he dicho yo, porque se conjuntó todo? Las mujeres, dejándonos al caso de las mujeres indígenas, siempre se han dejado para el voto. ¿Cómo ves tú que vaya a estar esta participación de las mujeres? ¿Cómo la sientes tú? ¿Que has trabajado con ellas? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cómo está sus ganas? Insisto, bueno, ahora el interés ya lo mencionamos, el interés, bueno, queremos participar, pero siempre se ha relegado a dejarlas solamente pues a que vayan y que sean las que nada más pongan el tache. Pero ¿dónde está la toma de decisión? ¿Cómo van a estar las cosas? ¿Cómo ves tú el panorama ahora para las próximas elecciones en este sector? Pues mira, veo un panorama que definitivamente las mujeres van a decidir quién va a ser el próximo gobernador y sus próximas autoridades. Así es. Eso es, pero está súper visto, ¿sí? Hay mucho interés de las mujeres porque sabemos que las mujeres somos agentes de cambio, ¿sí? Somos agentes de cambio. Entonces, como decía aquí la maestra, tiene toda la razón. Estamos ahorita en la etapa de una revolución a favor de las mujeres, en un proceso, y en un proceso que como decía, lo llevamos lento, pero creo que los pasos que se han dado han sido pasos firmes. No han sido muchos, pero han sido firmes. Veo al interior del estado una gran necesidad de salud, ¿sí? El tema de salud es algo muy importante. O sea, nosotros, las mujeres, y además en las comunidades indígenas, el poco acceso a los servicios de salud, a que te revises, a que tengas acciones preventivas para ti mismo. Yo siempre les digo a todas, lo más importante en este mundo es primero uno mismo. Si tú estás bien, los demás van a estar bien, tus hijos y todo. Entonces, el tema de salud, el tema de vivienda, o sea, es una tristeza ver a mujeres ya de 70 años que dieron toda su vida y que en este momento ya los hijos las despojan de sus propiedades y las señoras andan viendo dónde rentar, dónde sigue su vida. Entonces, yo creo que ese tema es un tema que muy prioritario. Debes de ver cómo vas a proteger el tema de vivienda. Algo que también vemos es el embarazo en adolescentes y más en las comunidades indígenas y después dicen, es que queremos que se nos pague becas a las mujeres embarazadas, y ya lo habíamos platicado, Marx, que decíamos, bueno, sí está padre que se diseñen políticas públicas y se proteja el tema de las adolescentes que son madres solteras, pero también decíamos, ¿y por qué no se genera una iniciativa de ley para prevenir? Para que prevengas, pero que también se ejerza la paternidad responsable, ¿sí? Y porque te embarazaron y se fueron y ya jamás, y tú te quedas con toda esa carga, y el gobierno también tiene que asumir esa carga, y el otro fulano viene feliz. Así Entonces es. creo que ahí hay que ver todo ese tema. Vemos el tema económico, como te decía. No es el que te busques un trabajo, una oportunidad un trabajo que no sabes cuánto va a durar, sino que generes tus propios ingresos, y las mujeres estamos acostumbradas a generar nuestros propios ingresos. Y en el tema de las comunidades indígenas, pues los trabajos que hacen de deshilado de sus blusas, sus artesanías, son trabajos carísimos. Así y son trabajos que si organizamos bien las cosas,
podríamos sacar todo ese tema de artesanías, de textiles, a tema de exportación, y en otros lados los valoramos Pues muchísimo. es un tema con muchas cosas que platicar, Luz María, Clarita. Es un tema con muchos de dónde sacar, y más en este tema del empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de la mujer indígena en la política, en la toma de decisiones, diría yo. Porque la política abarca muchos aspectos, ¿no? No solamente es de ir a ser candidatas, ni mucho menos. En la toma de decisiones se nos acabó el tiempo, la verdad es que hay muchas cosas que decir. Rápidamente, nada más me gustaría que pudiéramos decir ¿qué hacemos? ¿Qué decimos para todos aquellos que van a ser próximos tomadores de decisiones, nuestros candidatos hoy y los gobernantes mañana? ¿Qué hay que hacer en el tema de las mujeres indígenas para terminar así muy brevemente? Muy definir políticas públicas que sean eficaces, que respondan a las necesidades, y para esto hay diagnósticos breves, rápidos, de no más de un mes, que te digan cuáles son las necesidades urgentes de las mujeres indígenas para que puedan participar en condiciones de equidad. No es posible prever una sociedad del futuro sin la participación equitativa de las mujeres. En este periodo de electoral que estamos enfrentando, vamos a ver cómo las mujeres van a votar en un porcentaje mayor que los hombres, porque tenemos conciencia de que con nuestro voto, independientemente de todo, podemos aportar diferencias. Una situación final muy relevante. Vayamos a votar todas, cualquiera que sea nuestra decisión y nuestra elección, vayamos a votar todos el domingo. Muy bien, muchas gracias, Luzma. Pues aquí el tema es de igual manera, las mujeres, como te decía, somos agente de cambio, vamos a votar, sí hay que provocar que votemos, y a los próximos autoridades, su política debe de ir muy enfocada al tema de género, muy enfocada al tema de mujeres, y porque las mujeres, como te digo, marcar la línea, fíjate, sí, somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. Pues con esto terminamos. Yo les agradezco mucho. Estamos en Emisor Ciudadano, estamos con el tema de la participación política de las mujeres indígenas. Mucho que platicar, nos quedan muchos temas pendientes, y no nos olvidemos de salir a votar el domingo. Todas y todos hay que salir a votar. Esto es nuestra obligación ciudadana, y seguimos para la próxima. Muchas gracias.